Asamblea Mundial por la Amazonía. Informe Perú. ¡Basta ya! Más de 10.000 indígenas infectados y 300 fallecidos. Los pueblos se levantan ante el etnocidio por omisión sanitaria. Plataforma de emergencia y movilización indígena. Demandas al Estado peruano, de AIDESEP y sus 9 regionales. Garantizar promotores comunales, con insumos y telemedicina de asesoría. Fortalecer un sistema de salud comunal intercultural permanente y no ocasional ni marginal. Postergar el extractivismo cerca de comunidades para no aumentar el etnocidio. Cancelar cualquier intento absurdo de aplicar una consulta previa virtual y respetar el consentimiento libre, previo e informado. Proteger a los pueblos en aislamiento y contacto inicial, PIASI, modificando la ley 28736 para garantizar la intangibilidad de sus territorios. Solicitar una misión de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en la Amazonía indígena de Perú, ante la incapacidad estatal. Ejecutar el Plan de Acción Amazonía Indígena para erradicar 200 años de exclusión y racismo estructural. Plataforma de emergencia y movilización indígena. Demandas de las mujeres indígenas amazónicas. La pandemia ha puesto al descubierto el abandono y exclusión en que se encuentran los pueblos amazónicos. Frente a esta amenaza con exterminar a nuestras comunidades, estas son nuestras demandas. La pandemia del COVID-19 ha profundizado las brechas hacia los pueblos indígenas y, especialmente, hacia las mujeres. Ante esto surge la propuesta del Bono Mujer Indígena, un conjunto de medidas para enfrentar el escenario de pandemia y postpandemia. Contiene los siguientes ejes y acciones. Soberanía alimentaria. Dotar de semillas de corto plazo, frijol, maíz, entre otros. Infraestructura de sembrío y cosecha. Piscigranjas, apoyo a la agroecología y a la agroforestería, entre otros. Impulso a la medicina tradicional. Recuperación de conocimientos ancestrales y técnicas curativas. Viveros y cultivos de plantas medicinales. Agentes comunitarios interculturales y otros. Impulso a la economía resiliente. Apunta a recuperar la autosuficiencia para producir. Acciones. Créditos rurales de agrobancos. Promoción de la artesanía y canales de comercialización. Fortalecimiento de infraestructura de servicios. Elevar de categoría los servicios de salud. Dotar de personal y equipos básicos, incluyendo cadena de frío para vacunas. Transporte y combustible para evacuar enfermos. Articulación de una red de parteras y otros. Problemática climática y Amazonía. La deforestación es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en Perú, que se debe, en gran parte, al cambio de uso de suelo, debido a la ampliación de la frontera agrícola, los proyectos de infraestructura y las actividades extractivas legales e ilegales en la Amazonía. El 9% de la cuenca amazónica del Perú está afectada por la actividad minera y el 12% por la superposición de lotes. Urge detener las 41 concesiones forestales superpuestas a territorios de pueblos en aislamiento voluntario y amenazas como proyectos hidroeléctricos, hidrovías, plantíos ilegales de coca, monocultivos, mafias de terrenos, entre otros, que ponen en peligro la Amazonía y a los pueblos que la habitan. Y superar la poca ambición estatal en sus compromisos climáticos, y el discurso oficial del gobierno en foros internacionales se contradice con la política económica extractivista que aplica para reactivar la economía y asegurar la inversión. Persiste en la lógica que nos hace más vulnerables ante la crisis climática y que no se detiene ni durante la pandemia. Amenazas extractivistas post-pandemia.
Vivimos un escenario de retrocesos en salvaguardas ambientales y sociales por la reactivación económica y se exige su modificación sustancial. El gobierno viene dando una serie de normas para acelerar procedimientos que permitan reactivar proyectos sin participación ciudadana ni indígena. Se habilita el uso de medios electrónicos o virtuales en mecanismos de participación ciudadana, sin considerar las brechas tecnológicas e interculturales. Se propone agilizar procedimientos en el sector minero, procesos de consulta previa por medios virtuales para grandes proyectos extractivos, en un clima de amenazas contra defensores y defensoras indígenas, entre otros. Es previsible un escenario post-pandemia, con retroceso en derechos y una enorme influencia de élites económicas. Es urgente frenar el virus de la desinformación ante la iniciativa para modificar la ley número 28736 para proteger la intangibilidad de la vida y territorios de los Piasi, como también la ratificación del Acuerdo de Escazú. El Estado peruano debe elegir proteger la vida, las demandas y necesidades de los pueblos y no una reactivación económica sin derechos. Autogobiernos territoriales. Reconocer y fortalecer los gobiernos de los pueblos indígenas con territorialidad y titularidad integrales, como pueblos o naciones que así lo autodeterminen y soliciten, como el caso de los gobiernos de los pueblos Huampis, Candosi, Chapra, Cucama, Achuar, Aguajún, Shawi, Xihuilo, Quechua, Carambuc, Shipibo, Ashánica, Axénica y Eseja. La relación de los autogobiernos con el Estado deberá basarse en convenios intersectoriales e interinstitucionales, basadas en los protocolos propios que determine cada pueblo, en beneficio de los pueblos, comunidades y bosques amazónicos. Asimismo, se debe apoyar el ejercicio de la autonomía y control territorial, repotenciando los sistemas de salud propios, los hospitales interculturales bien implementados en lugares estratégicos y fomentando la capacidad de comunicación interna. Asimismo, alertamos al mundo y que solidarice con los pueblos indígenas amazónicos del Perú, que estamos en una lucha continua porque las estructuras del movimiento indígena amazónico así lo están decidiendo.